Buenas tardes, mi nombre es Eliana Lizeth Córdoba, soy estudiante del programa de agronomía y el día de hoy vengo a realizar la explicación acerca de la tarea 1 del curso de microbiología de suelos. Mi escuela es la ICAPMA, la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. La tarea 1 es explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Mi nombre es Eliana Lizeth Córdoba y mi número de grupo del curso es el 83. La primera pregunta es explicar qué depende los tipos de la actividad microbiana, la velocidad de sus actividades y mencionar 3 recursos, condiciones que influyan en el crecimiento microbiano. La actividad microbiana es la cantidad de poblaciones, el estado fisiológico de todos los microorganismos presentes en el hábitat y las especies que se encuentran presentes. Recursos que influyen en el crecimiento microbiano tenemos la temperatura, el nitrógeno y carbono, que son orgánicos. La segunda pregunta es: ¿en qué consiste una actividad microbiana? Son poblaciones de muchas especies, las cuales se comunican entre sí haciendo actividades interiores dentro de la comunidad. Aquí podemos ver un ejemplo de la actividad microbiana. La otra pregunta es: ¿por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos en el suelo? La riqueza es toda la cantidad de especies que hay en una comunidad y la abundancia es toda la cantidad de especies que hay en un lugar. Las dos dependen mucho de los nutrientes que presentan el hábitat. Esto quiere decir que en el hábitat se encuentra una gran riqueza microbiana y también una gran abundancia de gran cantidad de microorganismos de una misma especie. La otra pregunta es: sintetizar mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indicar por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Tenemos el aporte de energía al ecosistema, que es la energía solar. De ahí se desprende la materia orgánica y luego aparecen los microorganismos, bacterias y hongos. También tenemos el nitrógeno, azufre, carbono, potasio y fósforo. Y tenemos también el flujo de energía, donde tenemos los productores, los cuales son los autrótrofos, que tenemos como los árboles, las hojas y todo tipo de plantas. La segunda, que son los consumidores, que tenemos primarios, secundarios y terciarios. Los primarios son herbívoros, los cuales podemos ver como las vacas, las ovejas y también los conejos. En los secundarios tenemos los omnívoros y carnívoros. Los omnívoros son el cerdo, el hámster, la gallina y la avispa. Y el consumidores terciarios tenemos los carnívoros, los cuales son el oso, el león, también tenemos el lobo, y esos serían todos los 3 consumidores que tenemos. La otra pregunta es: explicar el concepto de microambiente empleando un ejemplo de microambiente de oxígeno en tierra. Tenemos que se define como una parte pequeña donde se produce todas las condiciones que los animales y las plantas necesitan para sobrevivir. Aquí tenemos un ejemplo de microambiente de oxígeno en tierra. Otra pregunta es: ¿por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Se da por todos los recursos que existen en el ambiente. Esto quiere decir que las propiedades, las cuales les ayudan mucho al crecimiento y también pueden obtener muchas vitaminas. Los microorganismos que cooperan para favorecer la transformación de las sustancias, las cuales no pueden llevarse solas y por esta razón es muy importante en el metabolismo y el ciclo del carbono. Tenemos la siguiente pregunta: explicar con dibujos o esquemas propios la composición de los suelos con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Tenemos los suelos con vegetación, los cuales encontramos material mineral inorgánica que tiene un 40% del volumen del suelo.
tenemos la materia orgánica, la cual comprende el 5%. El aire y el agua comprende el 50% y los microorganismos comprende alrededor de un 5%. Tenemos la otra pregunta. Defina rizósfera, efecto rizosférico y argumente su importancia. La rizósfera es una actividad que hay entre las raíces de todas las plantas y los microorganismos que se encuentran en el suelo. Y el efecto rizosférico, esto se da cuando ocurre la relación de los microorganismos, los cuales ocasionan efectos muy positivos en el suelo. Aquí tenemos un ejemplo de la rizósfera y las raíces. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano y por qué? La parte más activa que tenemos en el suelo son las capas superficiales, las cuales son muy ricas en materia orgánica en su interior y también alrededor de su rizósfera. En las partes superiores también encontramos abundancia de agua y la cual es muy importante para el crecimiento microbiano. Aquí tenemos un ejemplo de eso. ¿Qué factores rigen el grado y tipo de actividad microbiana en los suelos? Los factores que tenemos son el suelo y la localización geográfica, también la contaminación que hay en el suelo, la disponibilidad que hay de agua y de nutrientes y la producción o manejo que se les brinda al suelo. ¿Qué son las CBS y cuál es su importancia? Es una comunidad de microorganismos la cual está formada por una asociación de cianobacterias, algas y hongos. Estos son muy importantes porque son los encargados de estabilizar el suelo y también determinan la infiltración en el suelo y la disponibilidad de agua, que es muy importante. Aquí podemos ver un ejemplo. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? La investigación de la biosfera microbiana profunda ha estado facilitada por operaciones de minería y también oficios los cuales permiten descubrir el agua que hay en las rocas fracturadas. Aquí podemos ver un ejemplo. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel importante en la sostenibilidad del ecosistema? Es muy importante ya que él se mantiene en la función de mantener sano el suelo y esto se hace por medio de la renovación del carbono. Nombrar 5 grupos microbianos y su función. Aquí tenemos los grupos microbianos, las cianobacterias fijadoras del N, que es el nitrógeno. La función es contribuir con la economía del N que hay en los ecosistemas, esto es por medio del ciclo. También tenemos las bacterias fijadoras del nitrógeno, simbióticas de vida libre y endofíticas. Su función es apoyar la producción de las plantas y suministrar los nutrientes de las plantas. Los hongos también micorrizosos, los cuales tienen la función de absorber potasio de las especies de las plantas hospedantes. Las bacterias solubilizantes de P, que contribuyen en un 40% de bacterias del suelo. Y la bacteria nitrificante, que reduce la producción de todas las plantas. Tenemos nombre 3 factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa y microbiana del suelo. El macroclima, la topología, la topografía y la calidad del suelo. Estos factores son muy importantes para liberar los nutrientes inmovilizados y esto se debe a la muerte de las células microbianas. ¿Por cuáles factores es gobernada la virabilidad de biomasa microbiana? Los factores es el tipo de uso de la tierra, la variabilidad climática y la composición de la vegetación dominante. Estos factores son muy importantes porque mejoran la conservación de los nutrientes que se presentan en el suelo. ¿Cuál es la principal reserva de nutrientes en el ecosistema pobres? En la biomasa microbial del suelo, la cual es muy importante ya que con esta sobreviven las plantas. En el caso del ecosistema del bosque tropical seco, la extracción de los nutrientes es por medio de las hojas,
Aquí tenemos un ejemplo. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado? La proporción del CMB a los nutrientes orgánicos puede considerarse un parámetro para la rehabilitación de la tierra degradada. Aquí podemos tener un ejemplo. Tenemos que se debe concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la CMB. Se sabe que las CMB son un factor muy importante para la salud del suelo y la sostenibilidad del ambiente. Es muy recomendado utilizar las especies de estas plantas para la producción de la biomasa. Muchas gracias por su atención.